Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido para alabarte, bendecir tu nombre, recordar la obra de tu Hijo en la cruz, llevando nuestros pecados sobre sí mismo, Señor, para que todo aquel que te recibe, todo aquel que se acerca a ti, contrito de corazón, necesitado, Señor, del perdón que tú das, pues pueda tener un lugar, pueda tener acceso al Padre y un lugar en el cielo. Y somos tan privilegiados que tenemos que recordar esto a cada instante, Señor, que vamos camino al cielo. Algunos con dolores y con cojera, otros con otras situaciones en el corazón, con marcas de dolor o de lo que sea, pero vamos camino al cielo, que es el lugar que nos pertenece, es el lugar que tú has preparado para nosotros. Queremos que tú nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos anime y nos ayude, Señor, a entender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Santi tenía la semana pasada un versículo. Yo soy muy privilegiado porque tengo dos. Entonces, vamos a ir a 1 de Juan 5, versículos 14 y 15. Y lo vamos a leer antes. Es una lectura larga, entonces vamos a leerlo y luego vamos a entrar en cada uno de esos versículos y lo que quiere decir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. Me gustaría hacer una pequeña introducción porque siempre es muy bueno ponernos en el contexto de donde viene la palabra del Señor. Y en el versículo 13 de la semana pasada, el Señor nos hablaba, a través de Juan, nos hablaba de una convicción. Los creyentes tenemos una convicción muy importante, que no es, ya lo he dicho otra vez o varias veces, a lo mejor en otras predicaciones, que no es que nos hayamos vuelto locos todos, no, es que el Señor nos ha dado esa convicción a través del Espíritu Santo y de su palabra, porque lo pone en su palabra más claro que el agua. Entonces eso forma parte de nosotros, es algo que el Señor ha puesto en nosotros, es un pensamiento que se convierte en realidad y del cual somos convencidos, ¿vale? En el versículo 13 dice: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que lo que está diciendo es que Dios otorga la salvación a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y Juan está hablando a estos creyentes por una razón, y les dice esto así de claro. Lo primero que suele pasar en una iglesia cuando hay un problema de doctrina es que se crea una confusión. Y esto es lo mismo que cuando un piloto va entrando en un aeropuerto para aterrizar y lo único que ve es niebla, 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 no ve nada. Solamente puede guiarse por los instrumentos de a bordo para poder aterrizar con garantías. Esto es lo que veían muchos creyentes en la iglesia. Veían niebla. ¿Por qué? Pues porque les estaban diciendo que Jesús era otro Jesús. Ni más ni menos. Le estaban contando cosas que les estaban realmente llevando a una confusión tremenda. Y entonces el apóstol Juan les tiene que decir claramente:
Mira, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto es lo que necesitaba saber. Porque ellos le estaban hablando de un Salvador que no podía morir por sus pecados. La mayoría de las doctrinas más peligrosas son aquellas que quitan a Jesús del lugar que realmente le pertenece y al lugar donde Él ha querido estar. Es decir, Él quiso estar en la cruz, porque sabía que era la única manera, morir por nuestros pecados, era la única manera de redimir a los que se acercaran a esa cruz con arrepentimiento. Entonces Dios brinda la posibilidad de la salvación y la brinda a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Si tú quitas de la ecuación a Jesús, o si pones en la ecuación a un Jesús, como mucha gente acepta en este mundo, ya, que Jesús es un personaje histórico, un buen maestro, un profeta. Si tú quitas de la ecuación al Jesús que es el Hijo de Dios, que vino y se encarnó y vino a morir en una cruz y luego al tercer día resucitar, venciendo la muerte y venciendo el pecado, ya no hay salvación. El mensaje de la salvación se pierde. Y claro, los falsos maestros estaban interesados en esto. Que la ruta que el Señor ha marcado, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, que esa ruta que Dios ha marcado en Cristo fuera una nebulosa, no fuera un camino donde te pierdes, entras en una... Os ha pasado, supongo, que alguna vez vais con el coche y de repente entráis en un banco de niebla y no ves nada. Pues eso es lo que les ocurre y ocurre en nuestros días, porque la persona de Cristo y su obra es distorsionada. Y el enemigo sigue actuando hoy también, como en aquellos días, donde quiere causar confusión y donde quiere que la gente no entienda cuál es esa ruta que lleva a la vida eterna. Muchos dudaban ya de su salvación, podemos decir, ante esta confusión. Me ha pasado con otros temas doctrinales que hemos tenido que sufrir en la Iglesia hace años. Y estoy seguro que hay otras personas que también están con el corazón ahí sufriendo porque la palabra de Dios dice tal cosa y sin embargo otros causan confusión, dando a entender que aunque tenemos la palabra, dando a entender que Dios es otro, que Dios no ama a este mundo, que Dios ha amado unos cuantos poquitos. Eso ha hecho muchísimo daño en la Iglesia, como tantas otras doctrinas, y no estamos hablando obviamente de falsos maestros. Cuando se llega al extremo, yo creo que sí, aún en ciertas doctrinas hay una intención del enemigo de crear este desazón en su Iglesia, de no llegar a entender el mismo Evangelio. Pero bueno, vamos a entrar en nuestro texto de esta mañana con esta introducción de que tenemos una certeza para que sepáis que tenéis vida eterna.
Qué alegría, vamos, qué bendición cuando alguien está en dudas, ¿no? El apóstol Juan diciendo, mira, no dudéis, para que sepáis, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y hoy vamos a hablar de otra confianza, de otras convicciones también, ¿vale? Y el mensaje van a ser 3 puntos. Confianza, ¿vale? Después, voluntad. Y tercero, promesa. Así que alrededor de estos 3 puntos es que vamos a meditar en este pasaje. El versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la certidumbre, confianza, certidumbre. Es una realidad. Por el hecho de ser creyentes, podemos acercarnos a Dios en oración. En cualquier momento, en cualquier lugar, Él está ahí. Podemos orar, podemos clamar a Él. En cualquier momento, en cualquier lugar. No tenemos que estar en un edificio determinado. El Señor siempre tiene su oído atento a sus hijos. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Y esta mediación que Cristo hace por nosotros hace que tengamos acceso al trono de la gracia. Esta mañana, en una manera, aunque nosotros lo pasamos la mesa del Señor, pasamos el pan y pasamos la copa, no pasamos la mesa. Pero es como si tú tuvieras acceso al mismo Señor, al mismo Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Pues lo ha hecho posible el cuerpo y la sangre de Cristo muriendo en la cruz, aquella obra maravillosa que Dios hizo, que Jesús hizo, pues ha hecho posible que tengamos acceso al Padre. Por lo tanto, el camino está libre. Entonces podemos implorar al Señor en cualquier situación. Antes de creer en Cristo, era imposible. Era imposible porque Dios veía perfectamente nuestro pecado. Y un Dios santo, un Dios completamente santo, 3 veces santo, no puede acercarse a un pecador. Es por eso que Cristo vino a acercarse, porque el Padre no podía tener relación con el pecado. Pero Cristo llevó toda nuestra maldad sobre sus hombros, sobre sí mismo. Y ya el Padre no nos ve como pecadores, porque nos hemos acercado allí en arrepentimiento, le hemos pedido perdón al Señor. Le hemos dicho sí, éramos culpables, te hemos dado la espalda. Soy culpable, soy un pecador, porque hago esto. Estoy manchado. Ven, lávame, límpiame. Y ahora el Señor nos ve como personas justas. Y una persona justa puede acercarse al Señor, al Padre, y pedirle lo que sea necesario. Y ahora entramos después en lo que sea necesario. Pero sí podemos disfrutar de esta comunión con el Dios Santo, Todopoderoso, y relacionarnos a la vez con un papá cercano. Porque Él es nuestro papá. Él no podemos seguramente entender, pero podemos entender perfectamente la imagen de un niño pequeño y un papá fuerte, al que Él está cuidando a su hijo. Está mirando, está pendiente todo el tiempo. No es como nosotros, que nos distraemos y que nuestro hijo se cae y se hace daño.
No, el Señor está pendiente. Es verdad que a veces nos deja. Nos deja porque nosotros nos vamos y nos desviamos y tenemos que acarrear con ciertas consecuencias. Pero el Padre siempre tiene su mirada en nosotros. No nos pierde de vista. Y a veces damos muy por hecho porque mezclamos nuestro ámbito religioso con lo que dice la palabra, que es absolutamente verdad. A veces damos muy por sentado esta comunión que tenemos. Pero fijaros, se ha entregado tanto por parte del Padre, por parte del Hijo, por parte del Espíritu Santo, para que esto pueda ser una realidad en tu vida, en nuestra vida. Para que nosotros podamos tener este acceso, Dios ha pagado un precio altísimo. Ver a su Hijo, el Hijo de Dios, siendo humillado, siendo escupido, siendo lacerado y muriendo en una cruz y teniéndose que apartar de él. No llegamos a entender lo que es esta separación para el Padre de su Hijo y ver morir a Jesús en la cruz. No llegamos a entender, no llegamos. Quizá un día podamos tener, algo, pero posiblemente ni nos haga falta, ¿no? Cuando veamos al Señor cara a cara. Y todo eso lo hicieron por amor. Y nos dice la Escritura, si aquí quitáramos, como están tan acostumbrados algunas sectas y hasta algunas corrientes evangélicas también, a quitar esta parte conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y luego la segunda parte es mucho más rotunda todavía. Por lo tanto, podemos pedir lo que queramos. Yo he escuchado a muchos hermanos decir esto. Si pedimos alguna cosa, estamos seguros que nosotros podemos pedir a Dios cualquier cosa. Sin embargo, si pensamos otra vez en esta relación de padre e hijo, nosotros no le vamos a pedir a Dios cosas que nos pudieran dañar. Él sabe perfectamente que lo mejor siempre es pedir su guía, su voluntad. Dios nos responde, y esto hasta lo hemos aprendido en la escuela dominical, ¿no? Es algo muy sencillo, pero nos cuesta también mucho. Dios responde a nuestras oraciones con un sí, y tenemos lo que hemos pedido, con un no o con un espera. Dios no nos va a dar lo que nos dañe. Yo estaba pensando aquí en algunos ejemplos. Podemos pedirle un trabajo que nos va a apartar de él. Podemos pedirle algo tan ambicioso que no podamos llegar a pagar. Podemos pedir tantas cosas que no son conforme a su voluntad que nos metemos en un lío tremendo. Y menos mal que Dios nos dice, pues no, hijo, esto no te lo puedo dar. En Santiago 4:3 es muy cortito, así que no hace falta que lo busquéis. Dice así, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como somos así, porque es verdad que el Espíritu Santo va cambiando nuestra vida, pero normalmente pensamos más en nosotros que en otros. Aquí nos dice
que no tenemos lo que pedimos porque pedimos para nuestro deleite. Tenemos que confesar que muchas veces es así, ¿no? Cuando estamos pidiendo al Señor, estamos pidiendo a nosotros mismos. Pidiendo para nosotros. Examínalo en tus peticiones de oración, porque estamos hablando de pedir en este momento. Estos 2 versículos hablan de pedir. ¿Cuánto pedimos para la gloria del Señor, para la extensión de su pueblo? ¿Y cuántas veces estamos pidiendo para nuestras cosas? A ver, y no quiere decir que nuestras cosas sean algo malo. No estoy diciendo esto. Pero cuando estamos pidiendo para nuestros deleites, para deleitarnos nosotros, para disfrutar nosotros, el Señor nos dice que pidamos, que claro, necesitamos pedirle. Y Él nos invita a pedir. Hay otro versículo en 1 de Juan 3, 21, en adelante, donde nos dice: amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando habla la Biblia de corazón o mente, sabemos que estábamos hablando de si algo no te reprende, si algo no... Tú sabes que tienes algo que no está bien, si no te reprende, y tenemos confianza en Dios, y dice: cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Otra parte del versículo, otro versículo, que si lo cortamos, desde luego podemos hacer cualquier barbaridad doctrinal, ¿no? Pero luego sigue diciendo: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien. Vale. Si volvemos a leer, nos falta ahí una parte importantísima en este versículo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Esto qué quiere decir? Que también para orar necesitamos la madurez que como creyentes viene de conocer la palabra de Dios, de conocer el carácter de Dios y pedir conforme a su voluntad. Si yo me empapo de la Escritura, sé que hay cosas que no puedo pedir, porque no son conforme a la voluntad de Dios. Pero si reflexionas, hay cosas que pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios. Porque podemos poner a otros dioses delante de nuestro Dios cuando estamos pidiendo ciertas cosas, o cuando anhelamos cosas que Dios no tiene el propósito de darnos porque no van a ser buenas para nosotros. A veces tenemos un sueño y este sueño tenemos que ponerlo delante del Señor para que el Señor nos guíe o nos guíe por otro camino o nos diga no a nuestro sueño. Sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces, cuando realmente estamos orando conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu voluntad, pido tu guía en este asunto. Pido que tú seas quien me lleve. También hay otra realidad que en esta condición que pone en 1 de Juan 3, porque dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si le damos la vuelta, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos dará, contestará nuestras oraciones, nos dará nuestras peticiones
si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y si no lo hacemos, si no estamos guardando sus mandamientos, y si hacemos las cosas que son desagradables delante de Él, ¿qué es lo que va a pasar? Lo contrario, ¿no? ¿Sí o no? El Señor no nos lo va a dar. Es una guía perfecta. A veces nuestras oraciones no salen de ese techo. Si no estamos viviendo en santidad, si tenemos un pecado, si estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, si no estamos guardando sus mandamientos, pues se rompe esta garantía de que Él nos oye. Yo creo que, y perdonadme el atrevimiento, pero creo que la única oración que el Señor oye cuando estamos en esa situación, apartados de Él en nuestros pecados, es un corazón arrepentido de verdad. Esa es la oración que el Señor escucha, porque Él siempre tiene la mano tendida. Por lo tanto, si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor Jesús es nuestro abogado, nos defiende, nos levanta y volvemos a tener este canal abierto completamente con el Señor y su presencia. Y Él nos oye. Ya hemos visto que ahora vamos a la voluntad, que hemos hablado algo de la voluntad, pero podemos tener esta confianza, como hemos dicho, que Él nos escucha, que Él nos oye, que Él está atento a nuestro clamor. Y ya hemos visto que Dios es bueno con sus hijos al no otorgarnos alguna de nuestras peticiones. Y yo como padre, pues también he tenido que decir a mis hijos, pues quizá deberías hablar con Dios respecto a estos planes que tú tienes, ¿no? Te va a ir bien si juntas tus planes con el camino que Dios tiene para ti. Te va a ir bien. Quizás si nos quedáramos con esta parte del texto que dice, si pedimos conforme a su voluntad, si te lo grabas aquí, para siempre ya, será un día ya inolvidable. Ya sé que lo sabes, pero otra cosa es tomar esa decisión. Pido según tu voluntad, si pedimos conforme a su voluntad. Tenemos la libertad de pedir cualquier cosa porque sabemos que Dios nos escucha. Esto lo acabamos de leer. La condición es pedir para tener, es pedir conforme a su voluntad. Ya hemos andado en esto, pero ¿cómo conocemos su voluntad? Es muy fácil, es una pregunta muy fácil de contestar, pero cuando estamos en una verdadera disyuntiva de qué hacer en nuestra vida, con este trabajo que sí me da el dinero, pero me aparta de la comunión con mis hermanos, que quizá por un periodo de tiempo pues no es absolutamente relevante porque tengo que dar de comer a mi familia, pero si es para años, voy a escoger un trabajo sabiendo que Dios es el Todopoderoso y me puede dar otro trabajo donde pueda tener comunión con mis hermanos, escuchar la voz de Dios, orar con ellos, estar en comunión. Hay disyuntivas importantes en nuestra vida. Hay que reconocer que no es tan fácil como la teoría nos dice en su palabra. Obedecer la palabra es difícil, porque muchas veces tenemos que negar lo que queremos.
¿Cómo conocemos su voluntad? Pues desde luego otra vez a través de este libro precioso que tenemos aquí, a través de la palabra de Dios conocemos su voluntad y también desde luego a partir de la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo no va a ir en contra nunca de la palabra de Dios, pero sí nos ha abierto el camino muchas veces en nuestra propia vida, en nuestras propias decisiones, de ir adelante o no. Nosotros hemos probado al Señor en muchas veces, muchas circunstancias. Y a lo mejor ya lo he contado en varias ocasiones, pero me gustaría que lo supierais. Yo les decía a mis hijos, cuando a veces estaban un poco fríos y demás, yo les decía, pero ¿no veis a Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia? ¿No veis a Dios en el ministerio? Tantos años, cuando dijimos sí al ministerio, cuando Dios nos llamó, no teníamos para comer. El salario que llegaba a casa era un salario muy pequeño, nos daba para pagar la letra del piso, nada más. Y el Señor mes a mes, 40.000 pesetas de las antiguas, el Señor nos daba 40.000 pesetas todos los meses para que pudiéramos comer nosotros y nuestros hijos pequeños. Y nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada. Es un Dios que cuando eres probado, cuando tú pones tus peticiones delante de la voluntad del Señor y le dices, Señor, yo quiero ir por el camino que tú me guíes. Ahora lo dejo todo. Nos rendimos delante de ti. Y en una semana, para empezar la librería El Renuevo, vienen 30.000 euros, un coche, un donativo de las 2 primeras casetas. ¿Te das cuenta cómo el Señor abre tus ojos? En una semana. El sí de una editorial que era indispensable para nosotros como distribuidores. Señor, no sé qué hacer, pero mira, queremos servirte, pero queremos que tú nos digas por qué camino, que tú nos des tu conformidad para seguir adelante. La contestación del Señor. Esta comunión con el Padre para conocer bien su propósito en nuestra vida. Y puede ser que tú tengas un sentir en tu corazón de ser un misionero en África y lleves orando mucho tiempo. Y el Señor pone delante de ti las oportunidades para que tú puedas seguir este camino al que Él te ha llamado. Pero cuántas cosas, cuando pedimos según su voluntad, y Él va abriendo y cerrando puertas, y va abriendo y cerrando puertas en nuestra vida. Conocerle bien, estar con Él, pasar tiempo con Él, hablar con Él, escucharle a través de su palabra, escuchar al Espíritu Santo, es lo que hace que podamos pedir conforme a su voluntad. Hasta el mismo Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, le pide al Padre, en un momento de muchísima, quizá de mayor angustia, que el Señor Jesús tuvo que pasar. Mateo 26, 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Dice un autor que la oración no es un medio para imponerle al Señor nuestra voluntad, sino para subordinar
nuestra voluntad a la suya. Grábatelo en el corazón, en el pensamiento, en el espíritu, si pedimos conforme a su voluntad. Y tenemos una promesa, versículo 15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este sí que es un versículo que muchos utilizan para el tema de prosperidad, ¿no? Lo sacan ahí del contexto y con eso hacen muchísimo daño. Acabamos de pasar esta mañana con la carrera esta que pasaba por toda Alcalá. Acabamos de pasar por estos que siempre andan diciendo que nada de sufrimiento, que si vienes a Jesús nunca tendrás más problemas. ¿Cómo era, Mili, el lema este que... ¿No te acuerdas? Uy. Bueno, tienen un lema ahí, ¿no? Aparecen con el corazón, con las manos abiertas y te dicen que ya no habrá ni dolor, que nunca más tendrás problemas, cuando justamente la palabra de Dios en cada sitio habla de que a lo mejor te metes en problemas, seguro que te metes en más problemas si sigues y tomas la cruz cada día y sigues al Señor. Pero lo que nos dice el Señor aquí es que es un hecho. Podemos estar seguros de su promesa. Sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una promesa. Pero a veces tenemos la sensación de que Dios no nos escucha. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Los salmistas también, ¿eh? No te sientas más pecador que nadie. Los salmistas, David. Es como si el Señor no nos escuchara. A veces Dios nos dice no. A veces dice que no es el momento oportuno. Pero Dios nunca ha llegado tarde a ningún sitio. Dios nunca ha llegado tarde a ningún sitio. Entonces, debemos ser pacientes. David nos compartió sobre la paciencia en cuanto a la venida del Señor, ¿no? Nosotros apretaríamos el acelerador. Señor, ven ya, que no aguanto más. Pero el Señor es paciente, dice. Pero Dios nunca ha llegado tarde a ningún sitio. Nunca ha llegado tarde. Su plan es perfecto, milimétrico. Habrá otra medida todavía más exacta. Lo que dice la palabra es que Él oye cualquier cosa que le pidamos. Y esto debemos aceptarlo por fe, porque es una promesa del Señor. ¿Vale? Entonces la aceptas porque es así. Él está atento a nuestro clamor. Él oye cualquier cosa que le pidamos. Nuestras oraciones no se quedan en un limbo ahí hasta que le lleguen. Él no está ocupado en sus situaciones. Dice que Dios no se duerme ni se fatiga. Dios está atento al clamor de sus hijos. Y es su promesa. Él nos oye y hará lo mejor para nosotros con nuestra petición. Creo que fue la última vez que estuve en Estados Unidos y alquilé un coche de estos ultramodernos
como el mío es pedal, freno, volante, pues me di cuenta que eso era un cacharro un poco infernal, ¿no? Entonces me metí en el coche y se acercaba un poquito a la raya blanca y pi, 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 y se acercaba y pasaba a 1,5 metros el otro coche que me estaba adelantando y pi, 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 pi. Y yo digo, pero esto es una cosa... ¿Alguno de vuestros coches hace eso? ¿Del de David? ¿De Eliezer? ¿Tiene esto de seguridad? Sí, ¿no? Lo desconectas. Lo desconectas. No, también hay que aprender a manejarlo, ¿no? Pero donde quiero ir con esto, con esta ilustración, es qué bendición que podemos vivir seguros, guiados por Dios que tiene cuidado de nosotros. Es esta guía perfecta que sí, es verdad que te dirige. Me acuerdo una ilustración que hizo Ken, se me ha grabado en mi corazón. Espero que alguna vez podáis decir, uy, me acuerdo de aquello que comentó José Manuel que se me grabó en el corazón. Espero, de verdad, que el Señor use cosas que decimos que David dice, que Santi aplica, que Mitchell os comparte y otros, ¿no? Pero él decía que a veces el camino es tan estrecho y que no nos permite desviarnos. Es un camino tan estrecho, se pone tan estrecha las circunstancias, las situaciones, que es imposible ir para un lado o para otro. Es ese camino. A veces se pone tan estrecho y esto tiene que ver con la gracia del Señor para nosotros, para que no nos desviemos de la ruta. Qué bendición que podemos vivir así de seguros, guiados por Dios que tiene cuidado de nosotros y que aunque le pidamos cosas que nos pueden dañar, pues Él no nos las va a dar. Va a decir, yo quiero tanto a Filip que no le voy a dejar que se aparte de este lado o que se aparte de este. Aunque me pida, pues como un padre bueno, amoroso que es, que está cuidándonos en cada fase de nuestra vida. Es verdad que sí podemos sortear la voluntad de Dios, porque Dios no nos ha hecho robots, nos ha dado un libre albedrío. Yo puedo tomar decisiones, yo puedo irme al mundo, puedo resistir los mandamientos del Señor, puedo resistir el Espíritu Santo. Me va a ir mal. De verdad, conozco muchos casos de personas que han caído por un tiempo en el pecado y que han hecho cosas horrorosas y Dios siempre ha tendido su brazo de amor, su misericordia, ha extendido su misericordia. Lo vemos en la palabra del Señor, lo vemos en la vida de David, que yo no sé si algo más terrible se puede hacer. Sacamos otra lección también de este texto. Atrevernos a pedir. El Señor nos dice que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y a veces somos tan timoratos en pedir. Pedir con fe, y la fe tiene mucho que ver con la oración. Una oración de fe tiene que ver con ser audaces en nuestra oración, con ser osados. Uy, le voy a pedir al Señor esto. Señor, te ruego esto. No para mí. Para este hermano, esta hermana, esta situación, para este obrero. Para que este país salga de la oscuridad. Ser audaces, osados, pedir con fe. Pero fijaros que no solamente nos escucha,
sino que podemos tener la certeza, de nuevo, de que sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué rotundo, ¿eh? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo anterior nos da la pista otra vez. Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho según su voluntad. Evidentemente es completamente ilógico que Juan, habiendo aclarado que Dios nos dará lo que pedimos conforme a su voluntad, en el versículo 14, en el versículo 15 esté diciendo otra cosa, hablando del mismo tema, lo que pedimos. Así que sabemos que la regla de oro es si pedimos conforme a su voluntad. Bueno, pensaba que iba a ser muy cortito hoy. Bueno, vamos a terminar con la oración modelo, porque vamos a entender muy bien lo que he tratado de explicar con este ejemplo que nos da el Señor Jesús. Dice, cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en realidad estamos afirmando en nuestra oración, con fe al Señor, que el pan que pedimos ya nos pertenece. No le pedimos el pan, sino el pan nuestro de cada día. ¿Vale? Y por otro lado, le pedimos a Dios que nos lo dé hoy. Dánoslo hoy. En definitiva, ya tenemos lo que le hemos pedido. Porque le hemos pedido conforme a su voluntad. Dios nos ha dado multitud de promesas, entre las cuales está el alimento diario. Podemos pedir con fe, conforme a la voluntad del Señor. Quiero concluir que de verdad es maravilloso vivir protegidos bajo sus alas. Y además en todos los aspectos de nuestra vida podemos abandonarnos al Señor. Somos torpes, somos débiles, aún nuestro corazón anhela cosas que no nos convienen y Dios quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Hace que podamos tener certezas, no cosas etéreas, no cosas a las que agarrarnos débilmente, certezas, seguridades. Primero, nuestra vida eterna. Versículo 13. Segundo, que oye nuestras oraciones y nos da, según sus promesas, todo lo que pedimos y que nos es conveniente, porque es según su voluntad. Tenemos certezas, seguridades. Mi oración es que podamos mirar a otros para bendecirlos con nuestras oraciones, que esas peticiones a Dios reflejen de verdad el amor que Dios nos ha dado. Vamos a orar y dar gracias por la palabra del Señor. Señor, qué bueno es vivir bajo tu guía. Realmente si en fe creyéramos y nos dejáramos mansamente guiar como con la corriente de un río, pues
realmente no tendríamos ansiedades. Pero es verdad que tú nos dices que echemos nuestra ansiedad sobre ti, porque tienes cuidado de nosotros. Muchas veces viene la zozobra, viene también la falta de fe, pero tú claramente nos dices, Señor, que los que hemos creído en ti, que sepáis algo tan rotundo, que tenemos vida eterna, que podemos acudir a ti en todo lugar si no hay ningún impedimento, si estamos limpios delante de ti y que tú nos escuchas, Señor. Y que si pedimos conforme a tu voluntad, tenemos lo que hemos pedido. Ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestro caminar cristiano. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.